¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, finalmente el INDEC nos trajo otro nuevo índice. Ya habíamos conocido el índice de inflación de 3,7% en enero, de 3,4% en febrero. Veremos lo que da para marzo, ahora que ya hemos empezado abril. Y ahora nos aparece el dato de crecimiento de la economía argentina para todo el año pasado, el 2013. Y resulta que la economía argentina creció 3%, bastante menos que el crecimiento sobre el cual se venía comentando en los últimos años en nuestro país. El detalle quizás más importante es que ese promedio de 3% incluye una caída en el tema de minas y canteras de 1,6% y más grave aún, un dato negativo de 0,3% de la industria manufacturera. El tema destacado de señalar, de comentar este menos 0,3% para la industria manufacturera es que la industria ha explicado en los últimos años en buena parte el crecimiento del empleo. Y si durante el 2013 cayó la industria manufacturera, está mostrando un dato estadístico que nosotros lo vemos bastante seguido, que es la disminución del empleo. Hubo un gran crecimiento del empleo en la Argentina entre el 2002 y el 2007. Desde el 2007-2008 hasta el año pasado hubo una especie de estancamiento en la generación del empleo. Y lo que se ve ahora es que empiezan los despidos. Sin ir más lejos, nosotros podemos comentar ahora que la Barrick Gold en San Juan ha despedido a un conjunto de sus trabajadores, confirmando la desinversión de la Barrick en su proyecto estratégico que tenía que ver con la explotación de minerales en la cordillera. Es coherente ubicar esta situación del desempleo con la caída del sector de minería y el sector de la industria manufacturera. Son temas claves, son temas muy importantes. Al mismo tiempo que se verifica la caída del sector industrial, lo que se ve como uno de los datos de este 3% de crecimiento de la economía es que el sector de instituciones financieras creció el 21%. Bueno, alguien puede discutir metodológicamente lo que el INDEC está diciendo, pero los datos oficiales nos dicen que mientras la industria cae 0,3% y señalamos, insistimos, con impacto en el empleo, el sector financiero, que no genera tanto impacto en los empleos, crece el 21%. Uno puede hasta pensar que en esta Argentina que tanto se vino insistiendo en los últimos años de crecimiento del sector productivo, cómo sigue vivito y coleando el sector financiero. Es más, un dato adicional. Como se confirmó el crecimiento del 3%, todos los comentarios fueron: si la Argentina crecía más del 3,22%, había que pagarle 3.500 millones de dólares a los que tenían títulos ajustados por PBI. Como creció menos del 3,22%, no hay que pagarle, se desplomaron los bonos. Pero rápidamente vino un recálculo de quien elaboró la letra fina del documento, Nielsen, el exsecretario de Finanzas del gobierno de Labaña y Néstor Kirchner, y dijo: bajo el nuevo cálculo que hace el INDEC, que cambia la base de cálculo, que es base 2004, ahora la Argentina no tiene que crecer 3,22% para pagar, sino que con solo crecer el 1,38% hay que pagar. Con lo cual, los bonos que habían bajado el día viernes, el lunes de esta semana, empezaron a crecer nuevamente. La especulación vivita y coleando. Es más, algunos dijeron: no importa, aunque no se tenga que pagar esos millones de dólares por estar los bonos atados al PBI, igual bajaron tanto los bonos que igual es negocio comprarlo. Con lo cual, miren qué curioso. El comentario es: la Barrick Gold está despidiendo trabajadores, hay empresas donde se están viendo suspensiones, despidos.
Están cerrando las paritarias y, en principio, empresarios y gobiernos contentos porque algunos están cerrando paritarias por debajo de la pauta del 30%, y eso genera satisfacción. Y por otro lado, lo que estamos viendo es el mantenimiento de la especulación. Es más, esta semana el gobierno salió a desmentir anuncio de voceros oficialistas que hablaban de nuevo endeudamiento externo del gobierno. Más allá de la desmentida o no desmentida, lo real es que la Argentina está volviendo, o por lo menos queriendo volver, al sistema financiero internacional para mantener el endeudamiento, para incrementar el endeudamiento. Y todos sabemos que eso termina siendo gravoso en el presupuesto a la hora de disputar recursos. Por eso es importante esto de disputar recursos. Miren la experiencia de los docentes. Tuvieron que pasar prácticamente todo el mes de marzo de discusiones con docentes movilizados para arrancarle al gobierno de Scioli e incluso a la paritaria nacional una cifra muy superior a con la que había iniciado el gobierno la negociación con los docentes. Parece que es importante marcar estas dos tendencias que hay en la discusión de paritarias. Aquellos dirigentes sindicales que están alineados con el gobierno, que siguen la pauta del gobierno y que han firmado por debajo de los 30, y aquellos otros que peleando, organizándose, movilizándose, arrancan pautas un poco por encima y habilitan a pensar que la pelea continúe. Porque más allá de que cierren por debajo de 30, en 30 o por encima del 30%, la realidad es que la inflación continúa. En esta semana nos hemos encontrado con un nuevo aumento de los combustibles. Es un aumento de combustibles que prácticamente equipara la devaluación de enero. Y ni hablar si comparamos el aumento del combustible con la pauta del costo de los combustibles a diciembre, a noviembre, y todos sabemos que el combustible se traslada rápidamente a un conjunto de precios de la economía, y los trabajadores, los que viven de ingresos fijos, sean subsidios, sean jubilados, sean trabajadores en actividad, sufren en su bolsillo, en su capacidad de compra, los efectos del encarecimiento, de la inflación. Con lo cual, no nos equivoquemos, la disputa por el ingreso, la lucha por las mejores condiciones de vida va a continuar. Tenemos anunciado un paro general para la próxima semana que marca el nivel de conflicto en la economía argentina. Los datos que difundió el INDEC de un crecimiento menor de la economía argentina del 2013 se confirman y verifican en el primer trimestre del 2014, enero, febrero y marzo, con algunos datos preocupantes. A nosotros nos interesa enfatizar que el problema está en el ingreso de los trabajadores, en el nivel de empleo, en que hay un intento de transferir el costo de la crisis o de la desaceleración de la economía sobre la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, que necesita recuperar capacidad de organización para instalar, ya sea en la agenda de debate y sobre todo en la materialidad de la distribución del ingreso en el plano económico, para hacer sentir en la sociedad argentina que no solo existen las reivindicaciones de los que dominan, sino que también existen reivindicaciones y necesidades de mejorar las condiciones de vida de los de abajo. Hasta la próxima.